10 headcanons de Dottore de Genshin Impact. Gracias a las personas que pidieron esto, ahora tengo una excusa para hablar de mi personaje favorito otra vez. Así que para los 3 fans que tiene este personaje aparte de mí, hoy les traigo mis headcanons sobre él. Y recuerden, estos son mis headcanons y estaré haciendo de varios personajes. Los que ya me han pedido vienen en camino, no se preocupen. Sin más que decir, comencemos. Número 1. No necesita dormir. Dottore ha encontrado la forma de evitar las funciones biológicas básicas, como el sueño. Mediante sus experimentos, ha alterado su cuerpo lo suficiente como para funcionar sin descanso, dándole más tiempo para sus investigaciones. Número 2. Es admirador del arte antiguo. Aunque parece estar completamente dedicado a la ciencia, guarda un pequeño rincón en su laboratorio para piezas de arte y objetos históricos. Le fascinan las civilizaciones antiguas y cómo combinaban la ciencia con la magia, un equilibrio que él busca replicar de alguna manera. Número 3. Memoria casi perfecta. Estoy segura de que tiene una memoria perfecta, lo que le permite recordar con precisión cualquier cosa que haya leído o visto. Esto lo convierte en un científico y estratega temible, ya que no solo acumula conocimientos, sino que los puede aplicar al instante y sin necesidad de consulta. Número 4. Tiene una letra terrible. Como la mayoría de los científicos o estudiosos de la medicina, Dottore no tiene tiempo para cuidar su caligrafía cuando se le ocurre una nueva fórmula o tiene que hacer una observación rápida. A medida que avanza en sus experimentos, su escritura se vuelve cada vez más descuidada, hasta el punto de que su letra es algo que solo él puede entender. Sus notas personales están llenas de símbolos ilegibles, abreviaturas crípticas y tachaduras frenéticas que ni siquiera sus asistentes más cercanos pueden descifrar sin su ayuda. Número 5. Aversión a las relaciones personales. Él es alguien que no forma vínculos con nadie. Aunque trabaja con los Fatui, lo hace solo por conveniencia. Los considera un medio para alcanzar sus propios fines y no tiene lealtad emocional hacia ninguno de sus compañeros. De hecho, pienso que los ve como sujetos experimentales potenciales si alguna vez se presenta la oportunidad. Número 6. Escucha música para concentrarse. Aunque podría verse fuera de personaje, lo veo como alguien que escucha música clásica mientras trabaja en sus experimentos más complejos. Número 7. Tiene una tolerancia muy baja al frío. Dottore odia el frío. Siempre mantiene sus laboratorios a una temperatura agradable y cuando se encuentra en Snezna, se asegura de llevar capas adicionales bajo su atuendo. El frío lo distrae y lo pone de mal humor, aunque lo disimula bien. Número 8. No tiene paciencia para las formalidades. Es muy impaciente cuando se trata de reuniones formales o protocolos sociales. A menudo se aburre y encuentra formas de cortar las conversaciones o de desviar la atención a otro tema más interesante. Y algo que me resulta divertido es pensar que mientras está en reuniones, si existieran los teléfonos móviles en Teyvat o los smartphones, jugaría estos juegos como este o este. No lo sé, puedo visualizarlo muy bien. Número 9. Desprecia el té. A diferencia de muchos otros, Dottore desprecia el té. No lo ve como algo que aporte nada a su trabajo ni a su concentración. Prefiere bebidas más energéticas o estimulantes cuando necesita mantenerse despierto y alerta durante largas horas de trabajo. Y también diría que es muy fanático del chocolate bien amargo. Número 10. Él y los cuervos son buenos amigos. Mi headcanon es que tiene una profunda fascinación por los cuervos, viéndolos como símbolos de conocimiento, muerte y transformación. Para él, estas aves representan guardianes de secretos oscuros y sabiduría, al igual que él mismo busca descubrir lo que otros consideran peligroso. Él ve en los cuervos no solo la muerte, sino la capacidad de evolucionar. Para él, cada fin es una oportunidad para un nuevo comienzo, una filosofía que aplica en sus experimentos. Por eso siempre se rodea de imágenes de cuervos, considerándolos talismanes de su trabajo y avances científicos. Aunque él no es nada supersticioso, simplemente le gusta tenerlos cerca. Aunque todavía no conocemos su lugar de trabajo, imagino que hay una ventana donde a menudo hay cuervos reales cerca, y algunos subordinados bromean diciendo que cuando los cuervos se agrupan alrededor de Dottore, es señal de que un gran descubrimiento o desastre está por ocurrir. Y porque es mi personaje favorito y es mi video, tengo un headcanon extra, y este es: Dottore es un gran profesor. Él es una persona muy culta y con bastante paciencia a la hora de explicar. Si te interesas en los temas que él investiga, puede llegar a hablarte durante horas explicando el funcionamiento de algo, y estará encantado de enseñarte, pues lo veo como un maestro con mucha experiencia y paciencia con los más jóvenes. Cuando él era estudiante muchas veces cuestionaron sus métodos y conocimientos, pero ahora que puede decidir sobre su propio trabajo y proyectos, ha desarrollado una pasión por transmitir su saber a aquellos que considera dignos de su tiempo, pero es muy selectivo con sus estudiantes. Si detecta en alguien un interés genuino por aprender y una mente dispuesta a pensar más allá de los límites establecidos, se vuelve increíblemente generoso con su conocimiento. Puede dedicar tiempo a nutrir la curiosidad de esos pocos, siempre que no cuestionen sus métodos. A quienes muestran potencial incluso puede invitarlos a trabajar en sus experimentos, convencido de que sus enseñanzas forjarán a futuros prodigios que romperán las barreras del conocimiento. Pero detrás de esta faceta de maestro experimentado, también se oculta un peligroso perfeccionista. No tolera la mediocridad ni el desinterés. Aquellos que no logran entender su visión o que lo decepcionan al no alcanzar sus estándares, rápidamente pierden su interés o peor aún, su respeto. En esos casos se vuelve frío y despectivo, convencido de que la falta de éxito o entendimiento no es más que una señal de debilidad o incompetencia. Para él la ciencia es un campo de evolución constante y solo los más brillantes, aquellos que estén dispuestos a hacer sacrificios, merecen avanzar en él. Ok, esto es lo último, y no lo considero un headcanon como tal, pero pienso que estas canciones le gustarían.
Y bueno, estos son algunos de mis canons sobre Dottore. ¿Cuál te gustó más? ¿Tienes alguno que quieras compartirme? Estaré encantada de leerlos.